Sí, voy a empezar a grabar con la otra camarita. Bueno, pues tú me dices cuando empezamos. Este, Bueno, empecemos, sí, no hay sí. problema. Bueno, hola a todos. Este es Suco, el Zorro Curioso, y aquí tenemos a Waldo Cajé. Yo soy Waldo. Qué gusto tenerte otra ¿Cómo vez. están? Espero que... No, el gusto siempre es mío, Zuko. Siempre es un gusto hablar con usted. Sí, siempre es un gusto hablar contigo. Hemos platicado otras veces de Mm, estos temas. Y me alegra ponerlo ahora sí en un formato de video. Y lo que queríamos comentar era sobre la conciencia. Ese es el tema principal del que vamos a hablar ahora. Sobre exactamente. versus otras versiones, otras ideas o hipótesis sobre qué es la conciencia. Claro, o consecuencias de seguir ciertas ideas. Pero más que nada vamos a leer el texto de David Chalmers, ¿no? Chalmers, ¿cómo se pronuncia? David Chalmers. Era David Chalmers. Y una cosa antes de que Mm, continuemos, quiero aclarar que con conciencia no me refiero al estado de alerta, de estar ahora sí que despierto, estar, no, al contrario de estar dormido, sino al estado de conciencia como una experiencia subjetiva. Eso es de lo que estamos hablando en este video. Porque Claro, pero hay gente que niega la experiencia subjetiva. Muchos vigestinianos niegan que esta exista en el sentido absoluto, hay cosa otros que yo no estoy de acuerdo. Hay otros filósofos como Daniel Dennett que dice que la conciencia como experiencia subjetiva es una ilusión, que no hay tal cosa como una experiencia subjetiva, que es un tipo de... Sí, o que Riley dice que es un error categorial hablar de la conciencia de forma científica y no de forma típica, común, corriente. Tiene cosas buenas, cosas malas. Pero bueno, también supongo que vos también hablando de Descartes, siempre este tema lleva a Descartes, a Sí, Descartes. creo que con Mm, Descartes es donde empieza a haber este tipo de preguntas sobre qué es la mente. Porque antes de Descartes, cuando la filosofía medieval, la filosofía antigua, pues hablaba, ya daban por un hecho que había un alma, que había un ser que piensa, pero no lo exploraron tan a fondo como mm, empezó a hacerlo Descartes, y ahí fue donde se abrió toda esta discusión sobre qué es la mente y qué es la conciencia. Y de nuevo, pues lo importante es distinguir entre experiencia subjetiva o conciencia, estado de vigilia y mente. mm. Hoy en día esos términos se usan de distintas maneras, como se usaban antes. Sí, Cuando antes sí. usaba la palabra Mm, mente de forma muy general, según lo que he leído, usaban mente para hablar no solamente de tus operaciones mentales, de la habilidad intelectual, sino también de tu conciencia, de tus emociones, sueños, etcétera. Y ahora todo esto se ha dividido de más categorías. Entonces, por eso es importante distinguir esos términos. Entonces, cuando hacemos conciencia nos referimos a la experiencia subjetiva, y cuando hablamos de estado de vigilia es más bien como atención o estado de alerta o estar despierto. Al contrario, estar inconsciente. sí, bueno, después hay otras teorías inconscientes, bueno. Es bastante complicado esto porque hay tanta terminología y hay tantos malentendidos, ¿no? Que esto complica no solamente la filosofía, sino la ciencia. Es como el tema diagnóstico en psiquiatría, que si hay muchos términos parecidos usados distintos, se complica la investigación. Así es. Porque no podés hablar con otro colega porque comparte conceptos tan distintos que se complica, Sí. ¿no? Y la mayoría de mis colegas en psicología tienden a irse por la vertiente materialista. Conocí algunas personas que eran la excepción, pero eran muy pocas. La gran mayoría Como son, materialista decimos que la conciencia sí o sí son neuronas y su interacción. ¿Estás diciendo eso? no solamente que no creyeran que la conciencia existiera, sino que más bien creen que es solamente el cerebro y ya es todo, que es solamente la materia. Mm, Pero es interesante porque muchas veces también tienden a tener tendencias dualistas a la hora de hacer las cosas, porque aún así distinguen entre mente y materia, de la manera en que se comunican, la manera en que hacen las cosas. Incluso la distinción entre comportamiento, conducta sí, es y... como que la crítica a Descartes es solamente académica, pero en la práctica son descartianos, eso estás diciendo. Sí,
En la práctica, casi todo el mundo es cartesiano, Mm, o descartiano, no sé cómo se claro, no sé, descartiano, no sé. En fin, sí, Em, continúa. no iba a decir nada. Estaba pensando en algo. Sí, Quería pienso que defender un poco a Descartes, que pobrecito es el chivo expiatorio de la filosofía. Todo que está mal en filosofía la tiene culpa Descartes. Es así la filosofía. es que Es muy triste. por eso le echan la culpa, pero también se le debe dar crédito porque gracias a él tenemos la filosofía que tenemos ahorita. Ya no estamos hablando de lo mismo que hablaban los griegos, aunque aún seguimos haciendo algunas preguntas. Si se oyen cuando están ladrando, ¿sí? ¿Nos interrumpen? Sí, se oye, se oye. Ok, bueno, no lo hace. Es un poco. Mm, La otra cosa que quería decir era que con respecto a Chalmers, su idea mm, lo llama un dualismo de propiedades. Como ya he visto yo en otros videos, hablé del dualismo de sustancias, que es el dualismo del que hablaba Descartes. Para Descartes había mm. la materia, Dos sustancias. res cogitans y res extensa. Y Ujú, en el dualismo de propiedades solamente hay una sustancia. Y ya que sustancia mm, sea, puede ser la materia, puede ser algo más neutral, qué sé yo. Y existen varios tipos de propiedades, materiales y mentales, o qualias, como los diría Chalmers. Este, mm. entonces Chalmers lo que propone es que existen dos tipos de propiedades y Pero una sola sustancia, que no son digamos. sustancia, la mente no es una sustancia aparte, solamente hay una sola Mm. sustancia. Pero no es espinosista. No estoy seguro, no lo consideraría. Porque después, cuando habla del panpsiquismo, parece que está hablando de Spinoza. Ese es el punto. Ha cambiado un poco su punto de vista en el que escribió aquel libro Mm, The Conscious Mind, de la mente consciente de 1996, creo. Por cierto, ese libro está basado en su tesis. Ese libro es esencialmente su tesis. sí, es muy bueno, sí. Se nota que es una tesis. Es Muchas un veces está defendiendo, no sé, usa unas analogías, las tres analogías, y son muy buenas, pero él habla como si defendiéndose de un académico que va a atacarlo por usar analogías. Sí. Es algo pesado por ese tema, pero es de mucho valor, Yo pienso que tiene mucho se le echa valor la porque fue defensiva. el que llamó la atención ese problema. A pesar, ¿Qué de ibas a que, decir? a pesar de que puede ser criticado por varios ángulos, mm, su valor radica en el hecho de que llamó la atención a este problema difícil de la conciencia, como lo llama, Mm, the hard problem of consciousness, el problema difícil de la conciencia. Y ese problema difícil de la conciencia es cómo explicas la experiencia subjetiva, la experiencia subjetiva que todos tenemos, nuestra experiencia de algún color rojo. No puedes, como habías dicho la otra vez que estábamos platicando, no puedes usar otra palabra para describir el color rojo, es solo rojo, es autocontenido. Y Chalmers habla de eso en su libro, de cómo esas pálidas son autocontenidas, no las puedes describir con otras palabras, solamente son. Y es, puedes quizás explicar con términos materiales cómo es que llegamos a tener las experiencias subjetivas, cómo es que ocurren mecánicamente, o que las experimentemos, pero el hecho de que existan en sí, ese es el problema, o la cuestión. Oye, ok, vos me escuchás porque a mí se me está trabando un poco Oh, la imagen, no sé si soy yo, sos vos, no sé. yo sí te escuché. Pero sí, ahora estaba buscando las citas de Rojos, de lo que habla Wittgenstein, que es lo que hablábamos la otra vez. Uy, porque Wittgenstein hace ciertas preguntas sobre la cuestión del rojo, que nos parecieron muy interesantes, como el punto 57. Algo rojo puede ser destruido, pero rojo no puede ser destruido. ¿Se entiende? Está haciendo una diferencia de la cualidad y el rojo en sí, digamos, la cosa en sí, digamos. Y es por eso, por lo que el significado de la palabra rojo no depende de la existencia de una cosa roja. ¿Se entiende? Es interesante esta cuestión. Ahora, Wittgenstein le va a dar otra vuelta a esto, ¿cierto? No tiene sentido ninguno decir que el rojo, el color, no el pigmento, hasta se está diferenciando de la cuestión material acá, se Sí, deshizo, se trituró.
pero no podemos decir, ¿el rojo desaparece? Nos lo hacen preguntar. Y no te aferres a la idea de que incluso cuando ya no haya más rojo, podemos tenerlo ante el ojo de la mente. Esto es igual que si quisieras decir que siempre habría una reacción química que produce una llama roja. Pues, ¿qué pasaría si no pudiese acordarse más del color? Cuando olvidemos que color es el que tiene ese nombre, pierde su significado para nosotros. Es decir, ya no podemos jugar con él en un determinado juego de lenguaje. Y la situación es entonces comparada a aquella que se ha perdido el paradigma que era el recurso de nuestro lenguaje. Esta fue una cita que te pasé que te gustaron. Me gustó mucho eso. Sí, porque hay una diferencia. El rojo pigmento, bueno, más allá de eso vamos a buscar el rojo en sí, digamos, por así llamarlo de cierta forma, o el rojo lingüístico, ¿no? Podemos distinguir entre la Y, frecuencia electromagnética que corresponde al rojo, que nuestro cerebro interpreta como rojo, un pigmento, pero el color subjetivo, la experiencia subjetiva del rojo es otra cosa distinta. Tú puedes claro, claro. la química de algún pigmento que pueda rebotar algunos fotones de frecuencia roja, pero eso no te, saber tener ese conocimiento no te va a dar la experiencia del color rojo, no te va, a una persona ciega decirle la fórmula química de ese pigmento no le va a tener significado del color rojo, no le va a decir que es el rojo, simplemente va a saber algo sobre la química. O si le dicen, no, pues el color rojo es ciertos nanómetros de longitud de onda de la frecuencia electromagnética. Sí, No, eso ya es otro juego de lenguaje diferente. Eso estás no van a aplicando tener la otra experiencia cuestión. del rojo. El rojo de experiencia subjetiva no es una frecuencia de onda, ¿sí? Es, por ejemplo, el rojo que capto con el Opera ahora, o con el PDF que estoy captando ahora. Es otra cuestión, es de otro ámbito, es otro juego. Por eso Ray, por más que no me lleve muy bien con él, me parece bien que haga esta diferencia de categorías entre que no hay que tratarlo consciente o la experiencia subjetiva como un objeto, un ente, sino que es de otro ámbito, de otro reino. Pero creo que esto de David nos va a quedar muy claro si no explicamos que sea un poco qué es el zombie filosófico o los ejemplos que él tiene del color. Ajá. ¿Quieres explicarlo? El zombie filosófico es la idea de que puede existir una persona Mm. igual a mí. Por ejemplo, vamos a poner que hay otro Zuko, otro Francisco. Y se Sí, dice un clon exacto, átomo por átomo, es así de zarpado, lo dice David. por átomo los mismos comportamientos, las mismas cosas, que los mismos Sí, hobbies, pragmáticamente se ríe los mismos chistes, los chistes. hace las mismas cosas, pragmáticamente es el mismo, absolutamente. Imaginemos una supercomputadora que se emula en un cerebro orgánico y bueno, hace todo exactamente igual. Lo puedes pellizcar y va a gritar, pero la única diferencia es que esta persona no tiene, Mm, le puedes llamar persona, experiencia subjetiva. No hay tal cosa, exacto. no hay tal cosa, no hay ningún Claro. que sienta ser ese zombie filosófico, porque no siente nada, El simplemente problema, claro, el problema es que este zombie filosófico lo pinchas y no grita por la cuestión de la experiencia subjetiva de dolor, la cuestión inefable de dolor, sino que él grita porque él está programado para hacer eso. Es input, output. Entra una cuestión y tiene que reaccionar así como reacciona el real, ¿no? Pero no por una cuestión de que canaliza la experiencia subjetiva de dolor. Él tiene un orgasmo y no es porque siente placer, sino porque eh, por, por toda cuestión de lo que entra a su caja negra, ¿no? La caja negra está vacía de experiencia subjetiva, digamos. Simplemente es un robot, es un mecanismo. Y eso es una de las críticas que se le hacen a Descartes. Si es que realmente, yo soy muy cuidadoso con los autores, por eso siempre hablo con dudas, pero si Descartes realmente es un mecanicista, y bueno, muchos neurofisiólogos, no todos, son mecanicistas porque creen que las neuronas hablan de cierto mecanismo mental. Bueno, Freud se puede interpretar en los momentos como un mecanicista. Es que si hay un mecanismo y no hay un organismo vivo, no hay vida. La máquina no está viva. Y con lo que quiero decir es que la máquina, eso mi filosófico, es un mecanismo, no está vivo, ergo se niega
se niega, si decimos eso es un ser consciente, ¿tá? Ese hombre filosófico, tenemos que también negar la vida. Y al negar la vida, estamos negando la muerte. Y al negar la muerte, bueno, todo para arriba. Eh, Sin vida no hay muerte, sin muerte no hay vida. No hay posibilidad de humanos en un mundo sin muerte, un mundo puramente de vida, o puramente de muerte, o que faltan unos dos. No ¿Vos qué sé, pensás, Zuko? es esencialmente. Estás borrando todas las distinciones. Mm. Por eso, si querés, vamos ahora con la cuestión pandeísta, que yo me sorprendí cuando ya nos hablaba en esta charla TED Bueno, sobre el panpsiquismo, perdón. Me panpsiquismo. equivoqué, pero al mismo tiempo no. Sí. Pero es pandeísmo, a fin de cuentas, porque es una sola sustancia. Bueno. Eh, ¿Querés explicar vos qué es el panpsiquismo? Porque estoy hablando mucho, disculpa. No pasa nada. Mira, el panpsiquismo me gusta mucho la manera en que lo explica el filósofo británico Philip Goff. El panpsiquismo es Mm. esencialmente la idea que todo tiene distintos grados de experiencia subjetiva. Al igual que pasa en la biología, eso. ¿Cómo En la dice? biología, cada es por una cuestión biológica, porque en Exacto. cada estatus biológico tiene distintos grados de vida. Ujú. Y eso dice, bueno, ese distinto grado de vida hace la analogía, bueno, entonces hay distintos estados de conciencia. Por tipo de, bueno, eso, seguí, por favor. Sí, sí. Todo tiene distintos grados de conciencia y esos, incluso eso puede incluir partículas subatómicas como electrones, etcétera, pero son grados de conciencia muy Claro, simples. Un electrón, porque él lo lleva al extremo, porque él dice, bueno, organización, ¿no? La cuestión de cómo se organizan estos elementos. Y mientras más compleja sea esta organización, más consciente va a ser. ujú, exacto. Y bueno, y la conclusión lógica de esa idea, la idea radical, es bueno, que vos y yo, por ejemplo, somos una conciencia porque tenemos una interacción ahora, nuestros celulares, nuestra tecnología, nuestra casa, son conciencias porque hay una relación de todos nosotros. El país tiene una conciencia, el mundo tiene conciencia, el universo tiene una conciencia por un tema de organización, que parece una idea loca y mística, pero es por una necesidad lógica de seguir las premisas anteriores. Ujú. No tiene que ser necesariamente algo místico per se, no tienes por No, qué no es místico, ser universal. Pues no es cada muy, vez por una necesidad lógica. Creo que pasa algo parecido con Hegel, ¿no? mira, Eh, quiero presentar ¿Mm? a la audiencia a mi perro schnauzer llamado Nietzsche. Nietzsche, Mm. vente. Quiero presentárselos a la gente, a ver si logran para que salga. Vente, Nietzsche, súbete. Para que la gente. Exigimos que tenga bigote. Vente, vente, vente. Ah, no quiere. Bueno, Me gustaría que saliera. Pues ahorita si sale, lo muestro. Pero, ¿qué te iba a decir? bueno, ¿y vos qué pensás del panpsiquismo? Se me hace una idea muy interesante porque, mira, aquí está. Les presento a Nietzsche, el Schnauzer. Mm. Este es Nietzsche. Saludos, Nietzsche. Todo un super perro, es un super perro, Mm. muy cariñoso, nos quiere mucho a todos, pero sí tiene la misma personalidad de Nietzsche, es muy corajudo, muy protector también, Lo que pasa es que es tejano puro él, ¿no? es tejano puro y con sangre. Entonces va con la. Para los que no saben, Zuko vive en Texas. Entonces, él va, con su sombrero y las pistolas y las botas, No, ¿no? yo no cargo pistola, no me, Mm. no me da confianza, puede haber muchos accidentes con eso, pero no que esté en contra de las armas ni nada, pero yo por su cuidadoso, muy extremo. Pero Les tengo yo mucho estoy de respeto. acuerdo que un país, que los pueblos se deben defender si pasa algo terrible en sus gobiernos, ¿no? Bueno, Ujú. eso. Pero, En fin, ¿qué piensas? panpsiquismo, ¿qué piensa usted, señor? ¿Por qué le parece interesante esa idea? Me parece muy interesante porque muchos de los problemas, el famoso problema difícil de la conciencia, se disuelve fácilmente con eso. Y no solamente eso, sino que también te deshaces del problema que tiene el materialismo, de cómo explicar la experiencia subjetiva, porque ya tienes una forma de explicarlo ahí. Y la forma es, me gusta mucho cómo lo explica Philip Goff de nuevo,
es esencialmente, cada partícula subatómica tiene un modicum de experiencia subjetiva. Por ejemplo, Sí, toda este, organización, sí. por ejemplo, déjame sacar los perros. Pausa. Por ejemplo, un electrón. La forma en que un electrón puede demostrar su conciencia es con su carga. Tiene una carga negativa y esa carga negativa interactúa con otras cargas. Una carga negativa se repelen, una carga positiva se atraen y esa atracción o esa repulsión es una forma de experimentar algo. Si tú te fijas bien, muchas de las cosas que ocurren en Mm. el cerebro, en las neuronas, involucran cargas eléctricas. Y eso solamente es un ejemplo, no tiene que ser solamente la carga. No estoy diciendo que la electricidad sea conciencia, es una forma de. Sí, una forma primitiva, sí, es una cuestión, sí. Entiendo lo que vos decís. Exacto. No es que el átomo tiene conciencia y movernos y estudiar átomos o Exacto. desarmarlos es un acto de deshumanidad o algo así, ¿se entiende? Lo único Y, con el panpsiquismo es el problema de la combinación. Y el a problema de ver, la combinación es explicar cómo es de que llevas esas conciencias pequeñas a una más grande, más compleja. Y eso es lo que se está discutiendo ahorita en el sí, panpsiquismo. pensé que estaba resuelto, pensé que simplemente mientras organizado más complejamente, no sé hasta qué grado de complejidad llega, hay conciencia, ¿no? Pues esa es la idea, Sé pero que ¿cómo hacer el eso? límite es borroso, ¿cuál es el límite cuando llegas a la conciencia de un animal, por ejemplo? Cuando llegas a la conciencia humana. Eh, tal vez, tal vez ese sería el problema, ¿no? Pero más allá de eso, yo te había comentado que hay muchos humanistas que consideran, como Oscar de Filosofía de Película, que cuando algo es consciente como un ser humano, la conciencia humana, la conciencia en sí misma lo hace un ser humano. Y bueno, y de forma radical, no importa que esté inconsciente, no importa que esté en coma, sigue siendo un ser humano por una cuestión de la conciencia. El problema de este panpsiquismo es que, bueno, entonces el universo, la naturaleza, si tiene grados de conciencia y complejidades más grandes que el ser humano, y eso sería la conciencia superior, llegamos que, bueno, entonces todo, todo es un ser humano. Eso sí es un problema. O ciertos humanistas tenían que cambiar de idea, Ujú. esta idea. Y otro problema que estaba pensando, bueno, que si, bueno, si todo es consciente, si todo está vivo, no, si todo es consciente, si no hay muerte, porque que todo sea consciente, que morir sea solamente un nuevo estado de conciencia, negando la muerte de esa forma, bueno, se niega, creo que se niega a gran parte de la humanidad. Ujú. Ese es el problema que yo creo que tiene esta idea. Segundo, que es una idea religiosa y puede llegar a ser religiosa. Yo leí autores, biólogos, que Ujú. siguiendo esta idea decían, yo creo en esto casi de forma religiosa. Ujú. Eh, no me acuerdo el autor, era un biólogo chileno, me acuerdo, pero sí, se llega a estas ideas. ¿Será Maturana Eh, o no? tengo que buscarlo, ahora no lo tengo. ¿Cómo se llamaba este hombre? Carpetas, ciencia. No lo encuentro este hombre. Ok. Es eh, Francis, Francis algo, no me acuerdo. No me acuerdo, sinceramente, pero esta idea llega a eso, y yo no creo que sea algo radical, sino que es una consecuencia lógica. ¿Qué importa la muerte si a fin de cuentas, qué importa la vida? Si a fin de cuentas, la cuestión es el Ujú. mayor grado de complejidad, mayor grado de conciencia, ¿no? Y eso es un problema que hay que resolver ahora y ya, si la gente cree en esto, porque nos lleva a estas conclusiones. O sea, Bueno, no, creo que es esa la cuestión, porque sospecho que cada vez que algo empieza a tener tintes religiosos, que aparece un primer motor inmóvil, que aparece
lo absoluto en sí mismo Dios, Hegel, es porque hay algo errado ahí metido. Eh, eh, me parecerá, además, bueno, qué sé yo, estos límites borrosos, bueno, pero ¿cómo diferenciamos un humano de otro? Ujú. Mm. Y ¿Y por qué eso sería un a problema? pensar, por una cuestión más que nada ético, Ujú. porque si todos son grados de conciencia, bueno, un robot, por ejemplo, a ser más complejo que nosotros, tendría más conciencia que nosotros, por lo tanto, sería un ser humano, tendría derechos y estas cuestiones. El mundo en sí mismo tendría también esta cuestión. Eh, la conciencia no se podía usar como uso para definir un ser humano. Entonces, ¿qué es un ser humano? ¿De qué forma? ¿Cómo diferenciamos la conciencia? Ya que todo es consciente, Ujú. la conciencia ya no importa tanto. ¿Para qué si, si yo accedo a, si yo me hago un transhumanista, ¿no? Y me meto máquinas y me vuelvo parte de Internet y todo eso, mi estado de conciencia sería mayor porque sería más complejo y tenía más relación con más cosas. Ujú. Ergo, por más que yo no considere un ser humano, esta teoría tal vez consideraría un ser consciente y hasta tal vez superior, no lo sé. Ujú. Esta cuestión de los estatus, habría que tener cuidado porque si se hace una pirámide, habría que ver quién está arriba de esa pirámide, ¿no? Sí. Y, y quién estaría arriba de esa pirámide, bueno, un poshumanista estaría recontento. El chavo este que se puso una antena para ver más colores, recontento. Eh, Ujú. y, y esa es la cuestión. Eso es lo que no me agrada de esta idea. Ujú. Eh, y eso me parece algo peligroso hasta. Ujú. Pues todas Por las, eso hay que. ¿Mm? pienso yo que todas las, cualquier teoría que tenga uno sobre la conciencia va a tener consecuencias éticas fuertes. Si eres un Sí, dual, por eso hay que limitarla. Hay que hacer como hizo acá, vamos a limitar nuestro objeto de estudio, que es la razón, y para limitar y hacer una ciencia mejor para la metafísica, porque si no limitamos nuestro objeto, nuestra herramienta, que es la razón, no vamos a hacer nada. ujú, Y así buscar una ética, ¿no? Pero yo no veo que se intente esto, se intenta explicar la conciencia, no se intenta explicar las consecuencias éticas de esta cuestión, ujú. que creo que es algo importante, por más que Kant haya fallido, como dicen muchos, en su composición ética. Bueno, creo que hay que intentarlo igual cuando uno crea las ideas, ¿no? Ujú. Eh, bueno, y además no creo que nos alejemos mucho de la cuestión material, porque a fin de cuentas por más que los sistemas sea algo bastante abstracto, yo no veo a ninguno decir, bueno, esto es una cuestión lingüística, una cuestión de símbolos, una cuestión de representaciones. Ujú. Veo que siempre terminan en cuestión material, que deriva de algo material y va a algo abstracto, digamos, pero siempre el fundamento es material. Eh, Vamos a dividir aquí el video para continuar con la segunda parte y luego ya de aquí. no cortes que nos dieron minutos ilimitados, así que corremos acá. Ok, muy bien. Hagamos, no sé, ves que ahora me aparece en mi mano así, bueno, y ahí sepas que hay que cortar. Viste cómo es viste cómo es los programas de edición que es difícil encontrar la parte exacta a veces. Sí, Porque pues, por eso yo aprendí por qué usaban el coso ese de blanco y negro, ¿no? Que lo abrían y lo cerraban, era por eso, porque es difícil encontrar la parte.